Estamos de regreso para darle la bienvenida al señor Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California. Juan Manuel, bienvenido, gracias por estar con Fernando, nosotros. gracias por la invitación. Saludo a Alfredo, saludo a Pepe, saludo a Said, con el gusto de estar aquí con ustedes. Juan Manuel, un tema que pues, lastima a la sociedad. Qué bueno que existan entes, instancias como este Consejo, que analiza el problema y propone soluciones. No sé qué tanto los escuchen, pero bueno, están presentes. Claro. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de reconocer y de agradecer. Tijuana continúa con el mismo problema de un altísimo número de homicidios dolosos en un escenario nacional de violencia generalizada. ¿Cuál sería el diagnóstico, brevemente, del problema de inseguridad y violencia que tienen ustedes sobre lo que ocurre en Tijuana? Bueno, primeramente, en el ánimo de ser muy justos, Fernando, el fuero común en términos generales, cuando lo comparamos contra los últimos 10 años, el fuero común es el delito que no es federal, ¿no? Normalmente robos, asaltos, ha bajado sistemáticamente tanto en Tijuana como en Baja California. Desafortunadamente los números siguen siendo altos, por eso la sensación de inseguridad que sigue sintiendo la ciudadanía, pero ha venido con una baja sistemática, te lo puedo mencionar, en los últimos 10 años, con la excepción de dos fenómenos. El primero es el de los homicidios, que ese sí ha estado incrementando año con año hasta llegar al récord más alto que mencionaba Pepe hace un rato, de más de 2.500 muertos durante el 2018. Este año, pues aparentemente también vamos a rebasar la cifra de los 2.000 homicidios, lo cual no es una situación buena. Y recientemente, por primera vez en muchos años, vimos el revertimiento de otro fenómeno delictivo, que es el robo con violencia. Un 18% de incremento durante los últimos 2 meses. Nos preocupa mucho este factor, primeramente por lo que ya mencioné, se rompe esa tendencia a la baja que habíamos llevado, y dos, que estamos en un proceso de transición. Tanto de la presidencia de la República, que apenas va entrando, como de este proceso electoral que tuvimos ahora. Caemos en ese limbo de inseguridad. El gobernador o las autoridades actuales quieren sacar las manos, los que vienen no entran en funciones, se genera este limbo que la delincuencia lo aprovecha maravillosamente, ya conocen lo que va a pasar. Entonces ahí es bien importante que nosotros seamos muy incisivos en lo que está pasando para que las autoridades tomen las cartas en el asunto. Mencionas el robo con violencia a transeúnte, casa, habitación, comercio. Robo con violencia en general. En general. Cuando se llega y se hace con un arma de algún tipo, blanca, de fuego, se clasifica así, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y bueno, tenemos un incremento importante, 18% es una cifra de doble dígito, donde vemos una vez más que se rompe esta tendencia, que afortunadamente cuando menos habíamos estado disfrutando a la baja. Ahora, niveles de impunidad, ¿seguimos igual? Básicamente, te puedo decir, las autoridades, la parte del Ministerio Público está desbordado. Nosotros siempre hemos dicho que para que funcione la seguridad en cualquier lado se necesitan 3 factores fundamentales: la parte policíaca, la coordinación y la profesionalización policíaca; la procuración de justicia, porque de nada sirve que tengas la mejor policía o el mayor número de policías si al final de cuentas presentas al delincuente y el delincuente es liberado; y la parte de prevención al delito, que es la más importante, la que genera resultados a largo plazo y que desafortunadamente no le ponemos mucha atención porque hemos estado involucrados nada más en la parte de los policías y de los ladrones. Sí. Si no tenemos una fiscalía adecuada a nivel estatal o a nivel federal, difícilmente la policía va a poder hacer sola el trabajo. Compañero. Manuel, hablaste particularmente de ese limbo que podría haber de cambios en diferentes órdenes de gobierno. Ya lo estamos viendo con el federal, va a venir el municipal y el estatal. Desde su punto de vista, ¿a qué se le debería dar seguimiento y no debería ser interrumpido? No sé si desde el Consejo Ciudadano ustedes harán alguna propuesta para que no haya un cambio radical y que no pudiera todavía haber un despunte en más delitos. Nosotros tuvimos reuniones con cada uno de los candidatos durante el proceso electoral y les hicimos una serie de propuestas en las 3 vertientes que acabo de mencionar: coordinación y profesionalización policíaca, procuración y administración de justicia de caras a una fiscalía general que eventualmente se va a dar, y la parte de los programas de la prevención al delito. Muchos de los temas que tomamos ya los habíamos estado manejando con el gobierno actual a través de las mesas de seguridad que hemos estado trabajando.
Finalmente importamos parte de esa información, tomamos algunos conceptos que estaban en la cruzada por la seguridad, que ustedes tienen conocimiento. Ese documento es un documento extraordinario que desafortunadamente no se le dio el seguimiento correspondiente. Pusimos esos conceptos enfrente de los candidatos y te puedo decir que todos no lo compraron, especialmente el ingeniero Bonilla, que es el candidato ganador. Él estuvo de acuerdo en todos los planteamientos que le hicimos y bueno, le pedimos que nos permitiera acompañarlo en el caso de que fuera el ganador, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de solicitar una nueva reunión. Nos encantaría que dentro del esquema de la mesa de seguridad que tenemos con el gobierno del estado pudieran participar el gobierno actual y el gobierno que viene, en el ánimo de armar también una transición bajo un esquema ciudadano con las propuestas que nosotros estamos manejando. Juan, ¿qué le falló a esta administración en materia de seguridad? Ya prácticamente se van, ya podemos hacer las evaluaciones, no sería prematuro. ¿Qué le falló y qué no tendría que cometer el error la nueva administración? Mira, desafortunadamente, Alfredo, y esto no es privativo nada más del estado o del municipio, también es privativo del gobierno federal, la seguridad está sujeta a la voluntad política del gobernante en turno. Y vemos cómo cada sexenio, llámese federal, estatal o trienios municipales, nos cambian el esquema totalmente. Si te tuviera que dar un diagnóstico, te diría, faltó voluntad política. Faltó voluntad política del gobernador, faltó cierta voluntad política de los alcaldes. Tuvimos un gobernador anterior que llegó y tomó el toro por los cuernos y vimos esa mejora en la inseguridad. No se terminó de ir la inseguridad, desafortunadamente. Viene un nuevo gobernador, no trae la misma voluntad política que trae el anterior y finalmente terminamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Yo he mencionado muchas veces que mientras estemos sujetos a la voluntad política del gobernante en turno, el problema de la inseguridad nunca se va a ir en nuestro país. Hablando justamente de esa voluntad, usted ve, exhortaba al gobierno entrante a buscar esas mesas de trabajo justamente con el gobierno actual. ¿Ve esa voluntad? ¿Están dispuestos ellos a sentarse? Como te mencionaba, nos dijeron que sí. Ahora vamos a ir a tocar la puerta y a decirles, bueno, aquí está la propuesta, esto es lo que nosotros en su momento propusimos y bueno, pues esperemos, tenemos esa esperanza de que le van a entrar al tema de la manera como lo estamos proponiendo. En el tema nada más que mencionaba este repunte de robo con violencia, hubo algunos casos hace un mes prácticamente en donde hubo asaltos en transporte público. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mencionaba que bueno, esto era a causa de que le estaban cortando los circuitos a estos delincuentes que eran sicarios y que bueno, tenían que ir a sacar dinero de alguna forma. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? No tengo conocimiento yo de un diagnóstico de ese tipo, Said. En la parte que yo entiendo, el problema del narcomenudeo, del narcotráfico es completamente independiente del problema de robo con violencia. Normalmente el robo con violencia va relacionado más al tipo de delincuencia común, que no necesariamente está relacionado a la parte del narcomenudeo. Es un comentario que también nosotros recibimos cuando hicimos hincapié relacionado al tema, tanto con el secretario de Seguridad Pública Estatal como el municipal. Yo creo que tenemos que analizar un poquito más esta situación. Ahí sí la policía disuasiva es fundamental, ¿no? El hecho de que haya presencia policíaca para que se inhiba ese tipo de delitos es fundamental. Entonces aquí el efecto es, pues, ¿qué pasó con la policía? ¿Por qué no llegó, no? ¿O por qué no está ahí? Volviendo al tema de la transición, nosotros como comunicadores, reporteros, vamos con los gobernantes electos y como que le ponemos mucha atención a quién va a ser su jefe, de su secretario de Seguridad Pública, el del Estado y todo esto. Con la visión que tienes, ¿es muy importante el perfil del secretario o más la voluntad del gobernador, del presidente municipal, y el perfil del secretario no es tan importante, sino que le quieran entrar al toro, como dijiste? Porque lo que vimos en el caso municipal, desde antes de asumir, el presidente dijo, no, yo en ese tema ustedes díganme, a mí pónganme al que quieran secretario, yo no es mi tema. Entonces, desde ahí no hubo voluntad. ¿Qué es más importante? Las dos cosas, ciertamente. Necesitas un secretario o un responsable de la seguridad con el conocimiento, con la experiencia, que haya pasado los exámenes de control y confianza. Es fundamental que hayan pasado los exámenes de control y confianza a nivel federal, inclusive en ese tipo de mandos altos, y que tenga el apoyo de su jefe.
Puedes tener el mejor funcionario, pero si no tiene el apoyo del jefe, que es el gobernador o el alcalde, difícilmente va a poder generar los resultados. Un punto fundamental también, Alfredo, es la asignación de presupuestos. Vemos, por ejemplo, en la parte federal cómo se creó toda esta propuesta en materia de seguridad, pero no se pusieron los presupuestos. Y sin dinero difícilmente este asunto va a funcionar. Y sin transparencia presupuestal, que también es fundamental para que el dinero verdaderamente se aplique en los problemas coyunturales que se tienen en seguridad. En el tema de los perfiles de quienes van a ser los encargados de seguridad, ¿ustedes propondrían más a alguien con perfil civil o militar, como ya se ha tenido experiencias en Baja California? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos del proceso de militarización de las policías. Y esa es una tendencia que estamos viendo desde el gobierno federal. Inclusive ya vimos al gobernador electo que mencionó la posibilidad de un general en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Primeramente, yo tengo que decir que yo creo fielmente en el Ejército y en la Marina. Creo que les debemos lo bueno que tenemos en materia de seguridad en Baja California, pero de eso a militarizar los mandos, creo que deberíamos de ser muy cuidadosos con ese tipo de esquemas. Se convierten en modas, no necesariamente tienen la capacitación y la preparación para actuar como policías civiles. Entonces, pues necesitaríamos analizar el perfil, la persona, y de ahí emitir una opinión para ver si está verdaderamente capacitado para manejar estructuras civiles como las que tenemos aquí en Baja California. Es un punto, me parece a mí bien importante, ¿no? Tenemos policías ineficientes, mal preparadas, mal equipadas o corruptas. Poner un militar o un exmilitar al frente de un grupo así tampoco va a funcionar. No. O podemos mandar grupos militares que no están preparados para tener el contacto cotidiano con la ciudadanía, y es donde pueden venir la violación de derechos humanos y esos asuntos, dirigidos tal vez por una autoridad civil. Como que no le hemos encontrado esa ecuación, ¿no? al tema de cómo armar desde los mandos un cuerpo que haga frente a la delincuencia. Totalmente. Creo que el nombramiento de un militar no es sinónimo de éxito, que es la primera instancia. Segundo, ¿qué tanto conoce el militar de las estructuras de las policías municipales y estatales? Tijuana necesita una policía municipal, Fernando, necesitan conocer la calle, necesitan saber desplazarse, necesitan saber las partes sensibles de lo que es el manejo de la policía en la ciudad. Y si tú llegas y traes un jefe de afuera sin el conocimiento pleno de lo que está pasando, pues inclusive, como se dice coloquialmente, se lo pueden llevar al baile, ¿no? Sí. Juan, veo que tienes mucha claridad en el tema de la seguridad, cómo se debería de tratar o atender. Dices, la prevención, la impartición de la justicia y propiamente la parte policíaca, operativa. Yo creo que nosotros, la mayoría de la gente, nos hemos quedado en la primera parte, en la parte policíaca. Es decir, hablamos de la inseguridad y como que los culpables son los policías y nada más los policías municipales. Y creo que nunca hablamos de la parte de la impartición de justicia. Creo que ahí está el cuello de botella, ahí está el gran problema. Tú vas, dices, te convencen de que denuncies, haces la denuncia de un robo y no, van, te levantan actas y después no vuelves a saber nada. No te dicen si encontramos, no encontramos, nada. Y eso creo que es el gran problema y donde tampoco nadie veo que le ponga la atención. Si no, tú como... Para los nuevos gobiernos, ¿qué deberían de hacer en esa materia? Bueno, en primera instancia yo te diría, tratando de simplificar un problema, Alfredo, vamos a hablar del problema de los muertos, ¿no? Que va relacionado con la impunidad que tú estás manejando, no con el tipo de denuncia que a veces como ciudadanos presentamos. Yo les digo, el esquema es muy sencillo, ¿no? Adictos igual a narcomenudeo, narcomenudeo igual a narcotráfico, narcotráfico igual a crimen organizado, crimen organizado igual a lavado de dinero, tráfico de armas, trata de blancas, extorsión y el resto de los delitos. Y en medio de todo eso, tienes a los muertos. Todos nos preocupamos por el modelo policial, por el modelo de procuración de justicia, pero ese modelo ataca la oferta de la delincuencia, las drogas en este caso, y no volteamos a ver la demanda. Y cuando volteas a ver la demanda, tienes un problema de debilitamiento del tejido social, problemas familiares, que da pauta al problema de las adicciones. No estamos volteando a ver ese esquema. En ese esquema, las autoridades siempre se van a ver desbordadas. ¿Por qué? Porque el número de delitos que te genera este fenómeno de debilitamiento del tejido social y este problema de adicciones te pega por todos lados, ¿no? Entonces,
Respondiendo a tu pregunta, primeramente creo que tenemos que voltear a ver el problema del tejido social que tenemos, del problema de las adicciones. No existe ni siquiera un diagnóstico correcto y mucho menos programas para atacarlo, ni a nivel federal ni estatal. Y luego de ahí ver cómo fortalecemos las estructuras de la Procuración de Justicia, que cuando entras en ese tema tienes que voltear a ver el sistema judicial. Y yo te diría, hoy por hoy, ni siquiera tenemos el número de salas suficientes para poder procesar los delincuentes que se nos están generando. No tenemos el número de jueces. La Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública no están generando labor de inteligencia que dé pauta para identificar a los blancos específicos. Les digo, en términos empresariales, esta es la ley Pareto. El 20% de tus delincuentes te generan el 80% de tus delitos. Si tú vas por ese 20%, se va a desplomar tu incidencia delictiva. Pero tú volteas a ver ese 20%, primeramente no está identificado, y cuando está identificado no tiene carpeta de investigación y mucho menos una orden de aprehensión. Entonces estamos desbordados y sin una estrategia verdadera en materia de seguridad. Y esto aplica para la parte del delito del fuero común como para la parte federal. Sí. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. En corto, platicando con Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Estamos de regreso en corto platicando con Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Juan Manuel, en esto que mencionas que me parece muy importante de la prevención, la parte de las adicciones, que es la demanda, que sería el motor de todo esto, junto con la impunidad, ¿qué piensas tú de una eventual legalización del consumo de marihuana? Hay quien equipara las drogas como si fuera un solo producto, un solo efecto. Hay quien hace la separación. Desde luego hay drogas sintéticas que son altamente dañinas y la marihuana que incluso tiene propiedades medicinales y aún así sigue siendo un delito y nomás cruzamos la frontera y es perfectamente legal al otro lado, una suerte de contradicción. ¿Esto no podría reducir los índices delictivos? Hay quien opina contrario, pues, pero ¿cuál es tu opinión? Pero primeramente, yo creo que es una tendencia que no vamos a poder evitar. Las drogas se van a legalizar y creo que la primera que se va a legalizar es la marihuana. Si estamos preparados, Fernando, te diría, todavía no estamos preparados. Lo que yo mencionaba, no tenemos un diagnóstico del tamaño del problema que tenemos hoy en día. Nuestros jóvenes están amarrados no a la marihuana, están amarrados a las metanfetaminas, sí, a drogas más duras que realmente les afectan el comportamiento. Yo primero haría ese diagnóstico, de ahí haría estructuras de tratamiento para el mismo, de ahí entraría al paso de la legalización, fortaleciendo mis policías, porque normalmente el delincuente que se dedica a vender esas cosas, pues no se nos va a regresar a la población económicamente activa. Va a voltear y le va a cambiar el perfil al delito. Y se nos va a ir a la parte de la extorsión, se nos va a ir a la parte del secuestro. Entonces necesitas tener una estructura policíaca fuerte para poder hacer una labor de contención en una primera fase por el efecto económico negativo que les va a generar esa legalización a la delincuencia organizada. Manuel, yo dos asuntos que me gustaría preguntarte. El primero tiene que ver con el orden federal. Bueno, mencionábamos la falta de voluntad del gobierno estatal, que yo creo que para todos fue notorio en estos 6 años. Pero llega una nueva administración federal y por lo menos yo lo comentaba hace unos minutos que no veía realmente una estrategia, por lo menos no ha permeado los medios de comunicación y en general en la ciudadanía, lejos del retén en playas de Tijuana, algo diferente, algo distinto. No sé si ustedes que tengan más contacto con la autoridad en las reuniones, si ven algún cambio de un sexenio a otro, por lo menos federal, ahorita en estos primeros meses. La Fiscalía General de la República creo que está perdida, José. No vemos una estrategia por parte de la Fiscalía y es el mismo efecto que te mencionaba hace rato. De nada te sirve tener a la policía si la Fiscalía General de la República no está procesando adecuadamente los delitos del fuero federal, portación de arma. Ahorita nos regresamos un poquito con la portación de arma ahora que va a requerir prisión preventiva de nueva cuenta. Es un despropósito del nuevo sistema de justicia penal, pero ahora era algo sumamente necesario porque todos los delincuentes estaban siendo puestos en libertad. No existe un Ministerio Público Federal bien fundamentado que esté trabajando. Si tú agarras y presentas un delincuente, hoy por hoy, el delincuente es puesto en libertad por un delito del fuero federal, ese delincuente tendría que pasar a ser responsabilidad de algo que se llaman unidades de mesas cautelares. ¿Qué hace esto? Él lleva un registro, esta persona,
del delincuente que ya fue previamente aprendido por la aportación de un arma, en la medida que si lo vuelven a presentar, tendría que quedarse adentro. Hay una sola persona en la unidad de medidas cautelares para todo Baja California, y esa persona no tiene ni carro. Entonces, el esquema, la estructura de la Fiscalía, de igual manera no está trabajando. Es el mismo diagnóstico que te mencionaba en la parte del delito del fuero común. Y un segundo punto que quería ver, también te preguntaba hace ratito si qué es de lo positivo que se le podría dar continuidad. Me gustaría dar un ejemplo en lo personal como ciudadano y también preguntarte sobre la participación de la misma población. Yo vivo en la delegación de Playas de Tijuana y ahí tenemos grupos de Facebook, de WhatsApp, en donde inclusive está un jefe o un mando policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y creo desde mi punto de vista, por lo menos como vecino o ciudadano, ha dado ciertos resultados. Hay muchas opiniones de repente porque somos muchos ciudadanos en el grupo y cada quien piensa distinto, pero ¿qué tan importante crees que es esa participación de la población y ese tipo de esquemas en donde a lo mejor un grupo pequeño, por así decirlo, de un sector de la población está participando en el WhatsApp, en el Facebook? ¿Qué tan importante ves tú esa participación también? Bueno, primeramente de los aciertos que también los existen, yo te podría decir, tenemos un buen grupo antisecuestros en Baja California. Llevamos, y digo, un secuestro ya es malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es el peor flagelo que puede existir. Llevamos 3 secuestros en lo que va del año en Baja California, 2 en Tijuana, 1 en Ensenada. Yo he visto actuar a esa parte de la Procuraduría en materia de antisecuestros. Tienen las estructuras, tienen el conocimiento legal para poder armar una carpeta de investigación y poder retirar al delincuente de circulación. Entonces, tenemos un buen grupo antisecuestros que creo que debemos de cuidar y fortalecer. La parte de la Procuraduría en Tijuana ha estado funcionando mejor de lo que había funcionado en el pasado. Los porcentajes de judicialización, que hablamos de carpetas de investigación y presentaciones al Ministerio Público, se han incrementado drásticamente. Creo que ahí lo que se tiene que poner es más recursos, más policía investigadora y más estructura en la parte del sistema judicial para poderle dar mejores trámites. En cuanto a la parte de la ciudadanía es fundamental, ¿no? Los comités vecinales, que es lo que tú me estás platicando, eso los manejan los comités ciudadanos de seguridad de cada uno de los municipios. Hemos visto cómo la policía municipal entra. Yo he visto al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Sotomayor, yendo a las juntas que los invitan en los comités vecinales, los WhatsApps que están funcionando. Tú te conviertes en un vigilante dentro de tu propia zona, reportas y hasta donde yo sé, la policía llega. El tema de las armas, Juan Manuel, desde hace prácticamente 2 meses, cada semana hay conferencia de prensa con la Secretaría de Seguridad Pública y cada semana desde ese entonces han presentado a alguien que nos habla de que de a lo mejor 10 casos que presentaron a delincuentes con armas largas, solamente a 2 se le dieron prisión preventiva, ¿no? Mencionan que, bueno, esa es gran parte de la razón de los asesinatos. ¿Qué tanto para ti tiene que ver esta situación del tráfico de armas como una de las problemáticas aquí en Tijuana, por lo menos? Bueno, la mayoría de los delitos que se cometen se están cometiendo con un arma de fuego, específicamente en la parte de los homicidios. Estamos hablando de casi un 70%, entonces ciertamente las armas sí están relacionadas con el problema de homicidios que estamos sufriendo aquí en Baja California. Ahora con este cambio que se hizo en el nuevo sistema de justicia penal, de que ahora sí se les da prisión preventiva a los individuos que son agarrados con armas de fuego, creo que de alguna manera eso debe de cambiar un poquito los esquemas. No lo hemos disfrutado, no lo hemos visto todavía, pero ciertamente ahora un delincuente que es aprendido con un arma será puesto bajo recaudo. Justo antes de terminar la pasada administración federal, Renato Sales, comisionado de Seguridad Pública, mencionaba que entraban diariamente a territorio mexicano 2,000 armas de manera ilegal. No todas por Tijuana, por supuesto, pero tenemos una frontera también que es demasiado sencillo, ¿no? Tal vez la introducción de armas, ¿no? Sí, está muy permeable la frontera. Eso es un problema de la Dirección General de Aduanas. Ellos lo reconocen claramente, pero también hay un factor bien importante, Fernando. Las armas, muchas de las que hemos visto que nos presentan ahí en las juntas de la Mesa de Seguridad, son armas hechizas, armas de fuego hechizas, ¿no? Se pueden comprar las partes, traértelas sin que sea un arma y armarlas aquí dentro de la ciudad. Entonces, el factor de las armas es un tema que nadie ha volteado a ver claramente, que no existe verdaderamente un diagnóstico,
pero es un tema inclusive que involucra al gobierno americano, ¿no? Porque ellos son Claro. los que empujan este tipo de industria hacia México. Pues supuestamente toda esta obra que hicieron recientemente aquí en San Isidro tiene el propósito de evitar la salida de dinero, de efectivo y armas, ¿no? Y armas. Ese sería, pues, más que nada una importación a menudeo, ¿no? Yo creo que Así el es. grueso de las armas Sí. está pasando por algún otro Sí. lugar dentro de las aduanas. Exacto, puertos marítimos, Puertos aéreos marítimos, así y es. terrestres. Oye, Fer, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntarte, Juan Manuel, sobre el famoso C5I, un tema en el que has estado muy involucrado, inclusive pues tenemos entendido, hubo hasta denuncias, ¿no? Sí, claro. En tu contra. ¿En qué quedó ese tema? Se supone, no sé, una de las apuestas del gobierno estatal para mejorar supuestamente la seguridad a través de inteligencia y tecnología. Ustedes dijeron que no era necesario y de ahí vino Fue por el pues, altísimo una demanda costo, o ¿no? denuncia, ¿no? Bueno, nosotros estamos a favor del manejo de la tecnología, ciertamente. No es algo que podamos estar en contra bajo ningún motivo. Nosotros nos inconformamos contra el C5I en primera instancia porque no tenemos suficientes policías ni suficiente capacitación. De nada te sirve que una cámara o que un arco te mande una señal si al final de cuentas la policía no va a llegar, ¿no? Y esto es un factor que está ahorita presente y que yo te garantizo que con la mejor tecnología el asunto no se va a poder componer si no le metemos más estructuras a la parte policíaca y a la parte de procuración de justicia. Cuando nos metimos ya ahora sí que a las tripas, como se dice coloquialmente, del proyecto que se autorizó, pues nos dimos cuenta en primera instancia que el equipo que se estaba adquiriendo no era suficiente para todo Baja California. Estábamos hablando de 800 cámaras repartidas en 200 puntos fijos, 8 arcos carreteros repartidos en todo el estado y alrededor de 5,000, 6,000 botones de alarma. No daba, ¿no?, para la estructura. Luego, cuando nos metimos a la calidad del equipo, nos dimos cuenta que el equipo ya era de segunda generación y que no tenía reemplazo. Era un proyecto a 10 años que nunca se reemplazaba. Es como tener esta cámara aquí y pensar que nos va a durar los 10 años. Segunda generación, ni siquiera primera generación, y sin un proceso de reemplazo. Luego, cuando nos metimos a los costos que conllevaban el C5I, pues nos dimos cuenta de que estaban demasiado inflados contra los precios que había en el mercado. Mostramos nuestra inconformidad a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el secretario en esos entonces, nos dijo que le hiciéramos como quisiéramos y bueno, pues presentamos el amparo. El amparo está ahorita en proceso. Desafortunadamente, los tiempos que ha llevado son demasiado lentos. No nos dieron la suspensión provisional ni definitiva del proyecto, entonces los pagos los sigue haciendo el gobierno del Estado, pero estamos todavía con la esperanza de ganar ese amparo y que se pare el proyecto. Compañeros, se nos termina el tiempo. Juan Manuel, ¿algún mensaje final? Tenemos un par de minutos. Lo que mencionaba José creo que es fundamental, Fernando, la participación ciudadana en todos los temas que tengamos en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Creo que sin el contrapeso ciudadano no podemos aspirar a un país mejor. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Gracias por responder nuestras preguntas y gracias por tu compromiso con la sociedad. Fernando, gracias y gracias a todos ustedes, amigos. Zair Rodríguez, Joe Ibarra, Alfredo Ortiz, gracias por estar aquí con Gracias, nosotros en este programa y con el auditorio de En Corto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo fin de semana. Les recuerdo que En Corto se transmite los sábados a las 11:30 de la mañana con 2 repeticiones, a las 9 de la noche del mismo sábado y a las 12:30 del mediodía el domingo. Gracias. Hasta la próxima.